es economista de profesión, de pregrado, digámoslo así. Luego hizo una maestría en filosofía y un doctorado en ciencias políticas. Es una de las figuras más importantes del ecosocialismo en el mundo, y ya voy a explicar, digamos, dónde surge el ecosocialismo y cómo se configura, pero es una de las voces, digamos, referentes de este movimiento en Europa y, repito, en el mundo entero. Además de ser filósofo, el profesor Richman es poeta, y me parece que eso es una cosa absolutamente valiosa. De hecho, les traje un librito de poesía para que les voy a leer un par de poemas. Y pertenece a una corriente literaria que se ha venido llamando poesía ecosocial. Es un grupo, efectivamente, de poetas que a través de este arte, pues evidentemente también denuncian problemas ecológicos. También es traductor literario. Obviamente, digamos, por su apellido uno le hace pensar que es más bien alemán que español, pero efectivamente tiene ancestros españoles y es traductor, alemanes, y es traductor de poesía alemana al español y al catalán. Sociales, de movimientos civiles, de movimientos feministas, de movimientos antibélicos, de movimientos por la reivindicación de los derechos de las minorías, de movimientos por la reivindicación de los derechos de las poblaciones afrodescendientes. Es decir, en los 70, finales de los 60 a inicios de los 70 nos encontramos en un punto de ebullición bastante interesante en los Estados Unidos y en Europa, sobre todo en Alemania y en Francia. Nos encontramos con unos momentos absolutamente importantes, coyunturales. En política, en filosofía política, para describir ese tipo de situaciones se utiliza la expresión estructura de oportunidad política. Es decir, un momento efectivamente coyuntural que nos muestra que existen oportunidades únicas de cambio, de transformación social. Y son momentos, vamos a decirlo así, que hay que cogerlos, porque si no se escapan. Y los 60s y 70s fueron esos momentos. Por supuesto, influenciados por la filosofía, influenciados por la política, pero sobre todo influenciados por un espíritu de inconformidad y de rebeldía de la ciudadanía, que llega a un punto en que se cansó definitivamente de una cantidad de presiones, de una cantidad de atropellos, de una cantidad de formas de explotación, y simplemente decide rebelarse. Ahora bien, en el caso de los humanos, evidentemente, resulta sencillo entender que nos indignemos frente a ciertas cosas y por lo tanto nos rebelemos, nos organicemos, utilicemos vías de hecho o vías de derecho para rebelarnos, etc. Pero por supuesto, en el caso de los animales y en el caso de la tierra, pues evidentemente los árboles no van a salir a marchar y los cerdos tampoco. Surge entonces una estructura de oportunidad política diferente frente al tema de la consideración de la tierra y de los animales. Y es que tendrán que ser otros, es decir, nosotros, los que empecemos a rebelarnos contra la explotación y la indignidad en el trato hacia la tierra y hacia los animales. Pues bien, esa conciencia de indignación surge en esa misma estructura de oportunidad política. En ese marco surgen entonces diversas formas de ética ecológica. Una de esas formas es precisamente el ecosocialismo. Eso entonces es un poco el contexto para entender por qué llegamos allá. Bien, todos alcanzan a ver ahí las letras. Lo que pasa es que no puedo ampliarlas porque algo le pasa al video y queda cortado. Entonces creo que es mejor así. Bien, ¿cuál es el diagnóstico? El diagnóstico es bastante pesimista, y es que estamos en una civilización en crisis. Cuando decimos civilización en crisis, evidentemente, y para ser prudentes, hay que preguntarnos a qué civilización nos referimos y en qué consiste la crisis, por supuesto, porque no podemos hacer una afirmación tan general y con tantos prejuicios sin ser mucho más agudos y puntuales. ¿Qué civilización es la que está en crisis y qué significa la crisis? Pues bien, la civilización que está en crisis es la nuestra, y esto sigue siendo muy genérico, efectivamente, porque tendríamos que definir qué significa nuestra civilización. Si nos estamos refiriendo a Occidente, nos estamos refiriendo a Oriente. Pero esos salvavidas lo que hacen es incrementar la deuda, y además se hace un trueque que es absolutamente problemático, y es un trueque que denuncia el ecosocialismo: el trueque de deuda externa por ecología. Y aquí es donde está el foco en la preocupación fundamental. No podemos condonar deuda externa con tierra.
No podemos condonar deuda externa. Buenos días. No podemos condonar deuda externa con ecología. No podemos condonar deuda externa con terrenos que son absolutamente fundamentales para la sostenibilidad. A esta idea la llamamos ecocolonialismo y más adelante voy a explicar con profundidad qué consiste. ¿A dónde quiero llegar con esto? A mostrar, repito, que la crisis no es una crisis accidental, que la crisis no es una crisis local, sino que la crisis es una crisis global. No solamente Grecia, Portugal y España en este momento están al borde de la quiebra, y Chipre. No solamente esos 4 países en principio, el mundo entero está en crisis, porque depende de una lógica del mercado, que es una lógica del mercado global. La causa de que esta civilización está en crisis es que nuestras formas de producir, consumir y vivir producen la crisis. Nuestros modos de producción amparados bajo una lógica capitalista de sobreproducción nos llevan a el sobreconsumo, y en ese sentido nuestras formas de vida son absolutamente desajustadas de los límites del planeta. Resulta que la cuestión fundamental es que la lógica capitalista no se orienta hacia incrementar el valor de uso. Ese no es el objetivo fundamental. El objetivo fundamental es incrementar el valor de cambio. ¿Y qué significa el valor de cambio? El valor de cambio significa que no importa qué tanto uso o el uso que se le dé al producto, sino lo que importa es cuánto puede valer y cuánta ganancia se puede acumular con la producción del objeto. Lo importante no es que la gente utilice marcadores y tableros, lo importante es que la gente utilice cada vez más tableros y más marcadores. Valor de cambio, valor de recambio lo podríamos llamar también. Y para que el valor de cambio siga subsistiendo, entonces lo que yo tengo que hacer es crear algo que se llama la obsolescencia programada. Es decir, hacer que las cosas cada vez se vuelvan obsoletas en el menor tiempo posible. Que las cosas se dañen cada vez más rápido. Acuérdense que las abuelitas siempre dicen que los aparatos de antes duraban más. ¿Se acuerdan? Y es cierto. Es completamente cierto. O sea, un televisor de esos de antes, ¿cuántos años duraba? Todavía sirve, ¿no? 30 años, yo no sé. Un televisor de ahora, una pantalla de esas, ¿cuánto dura? 5 años. Y está hecho para eso. O sea, no es un defecto de fábrica. Está hecho para eso. ¿Por qué? Porque lo que acabo de decir, lo que eso hace es incrementar el valor de cambio. El hecho de que la gente se vea obligada a consumir más de lo que realmente necesita. El capitalismo ya colapsó, pero el capitalismo tiene una capacidad absolutamente fundamental. Zygmunt Bauman decía en Modernidad Líquida: el capitalismo es un sistema económico capaz de devorarse sus propios desechos, de devorarse sus propias heces. El capitalismo se alimenta de sus propias crisis, porque evidentemente quienes se ven afectados con la crisis son los ciudadanos, los animales y la tierra. ¿Cuál es el problema, o uno de los problemas fundamentales del maltrato animal en la actualidad, que hace que el problema del maltrato animal tengamos que verlo de una manera distinta a como lo veíamos hace 20 o 30 años? Que hoy en día la relación con los animales está mediada por una lógica capitalista, industrialista, acumuladora, sobreexplotadora, sobreconsumista. Y que esa lógica es la que incrementa el maltrato animal. Porque se crean nuevas necesidades. La gente necesita consumir más carne. Necesitamos matar más cerdos, más reses, más pollos. La gente necesita vestirse más, aparentemente. Necesitamos más pieles para hacer más ropa. Necesitamos trasquilar más ovejas para hacer más sacos. ¿Realmente se necesita o se crean necesidades? Ahí es donde está el punto fundamental. Necesitamos experimentar cada vez con más animales para producir más medicina farmacéutica. Y piensen en cualquier caso de maltrato animal, y allá llega el punto fundamental. Necesitamos tener más criaderos industriales de mascotas, porque ahora hemos creado necesidades de mascotas en la gente. Hay un mercado detrás de eso, ¿no? Un mercado, además muy rentable, entre otras cosas. ¿A dónde va el punto? Valor de cambio, por encima del valor de uso. ¿Cuál es el lugar del animal y de la naturaleza?
es un lugar, ¿cuál es el estatus? Un estatus de mercancía. Mercancía. Y claro, ustedes miran, pues este tipo está loco, que está hablando de Marte y de ciencia ficción. No, no lo piensen de verdad, o sea, no estoy tan loco, la verdad. O sea, efectivamente, no tenemos otra tierra donde vivir. Y con esto no estoy apelando al sentimentalismo de, tenemos que amar la tierra porque nos vamos a morir. No, 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 no. Tenemos que darles un sentido racional de responsabilidad y de autocontención. Efectivamente no tenemos otro planeta. O sea, uno quisiera obviamente estar contento, no tener preocupaciones, no tener angustia. Y cuando dicen, mire la tierra está en crisis, mire los humedales, mire los caballos, mire los perros, mire los animales, mire la tierra, mire los pobres, mire, ay, que no, mira, no quiero no tener. Quiero ser feliz, no quiero sobrecargarme. Sí, pero hay una expresión muy bonita y es que uno no puede tomar vacaciones morales. Y en ese sentido tienen que estar mediadas por la ética y por la política. Porque la ética y la política son completamente insoslayables. Uno no puede tener posturas éticas si no tiene posturas políticas. Y uno no puede tener posturas políticas si no tiene posturas éticas. Los que hacen política y ética son los del Senado y los del Congreso. No todos, la mayoría. ¿Cierto? Esos son los que hacen política sin ética, efectivamente. Pero en su origen, la ética y la política están completamente vinculadas. Aristóteles fue absolutamente sabio en ese sentido. Para Aristóteles la ética era el carácter humano, la disposición humana hacia la virtud. Y la política es la ciencia de la virtud. La política es la ciencia de la ética. De tal forma que un político lo que tiene que hacer es que sus ciudadanos sean cada vez más virtuosos, sean cada vez más éticos. Evidentemente nuestras lógicas contemporáneas nos muestran algo completamente distinto. Nuestros políticos se encargan de que los ciudadanos sean cada vez menos virtuosos. ¿Sí? Echa la ley, echa la trampa. Y eso es lo que se nos enseña todo el tiempo, porque es más fácil y tiene muchos más resultados. Aquí pasa algo similar. Nuestras relaciones con la naturaleza están cada vez más desamparadas de posturas éticas y de posturas políticas éticas. Y están mediadas por una lógica de mercado, por una lógica de producción, por una lógica de consumo. Los otros ya no somos nosotros solamente humanos, los otros son los animales. Por lo tanto, la pregunta ¿cómo hemos de vivir con nosotros? Significa qué tipo de normas, qué tipo de leyes, qué tipo de derechos hemos de generar como normas para que vivamos con los otros. ¿Qué tipo de derechos pueden tener los animales?